Se va a presentar el webinar a cargo de Nicolás. Las preguntas pediría a todos los participantes se realicen al final de la presentación. Va a haber un tiempo destinado a las preguntas para que el ingeniero pueda responder. Gracias. Adelante, Nicolás. Ya. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, darle las buenas tardes y gracias, buenas noches allá. No sé si... Auricular para... Ya. Salgo entonces. Ya no hay de qué, hasta luego, don. Agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros de Chuquisaca a través de ADEMIR, que nos cursó esta invitación para mostrar lo que fue nuestro aporte en el proyecto de Green Tower La Paz. Entonces, quisiéramos partir la presentación indicándole primero lo que va el contenido de la presentación. Primero una presentación de lo que hacemos nosotros como oficina, servicios, los tipos de proyectos destacados. Recording in progress. Algo. Los aspectos generales de un proyecto de estructura, un poco de la práctica chilena, y finalmente concentrarnos a lo que vinimos, que es mostrar aspectos del diseño y del proyecto orientado a la paz, ya sea como en la descripción del proyecto, los sistemas estructurales, criterios de diseño, materiales. ¿Hay alguna opción, disculpa, de silenciar todos los micrófonos? No me... Bueno, continúo. A través de los criterios de diseño, materiales y los análisis estructurales que se hicieron, y en particular para las fundaciones. Contarle un poco de nuestra empresa, que es una empresa que ya llevamos haciendo más de 45 años en el desarrollo de proyectos, con otros 20 de experiencia internacional, con oficina en Santiago, que es la sede principal, Chile, y en Perú, hace más de 10 años casi. Y últimamente estamos retomando las actividades en una oficina en Estados Unidos, en Florida, y desarrollando proyectos en todos los puntos amarillos que ven en este mapa, a través de distintos tipos de servicios. Somos del orden de 70 profesionales que formamos parte de la empresa, tanto en Lima como en Santiago. ¿Aló? Me habían muteado, no sé dónde quedaron. Sí, se escucha, sí. Ya. Bueno, nuestros servicios de ingeniería son no solamente el desarrollo de proyectos estructurales, sino que también agregar ingeniería de valor, realizar proyectos, diseñar sistemas de protección sísmica adicionales al desarrollo de la estructura en general, el diseño sísmico basado en desempeño, en retrofit o reforzamiento de estructuras existentes. Algo interesante que abarca otras áreas son el estudio de pérdida máxima probable, que lo que apunta es al aseguramiento o de alguna forma cuantificar el contenido, y está destinado principalmente a compañías aseguradoras. Es bien interesante ese tipo de estudios. Y consultorías en gerenciamiento BIM, que es consolidar e incorporar las distintas disciplinas que participan en un proyecto completo. ¿Cuáles son la tipología de proyectos? Es desde viviendas unifamiliares, como son casas, hasta centros de distribución, centros comerciales, hospitales, clínicas y, por supuesto, edificios súper altos, edificios de vivienda, y para distintos usos, que pueden ser hoteles,
de oficinas, etc. Algunos de los sistemas de protección sísmica que diseñamos, disipación viscosa, proyectos de aislación sísmica. Este proyecto es bastante interesante, es un proyecto que desarrollamos nosotros, que son 2 edificios aislados en la base. Si mal no me acuerdo, es el edificio más alto aislado en Sudamérica, o uno de los más aislados, no sé cómo era, en su tiempo lo fue. Y otro sistema de protección sísmica que le entregamos a la estructura es amortiguadores de masa sincronizados. Dentro de nuestro servicio está la ingeniería de valor, que se usa para identificar o eliminar costos no deseados y al mismo tiempo mejorar el desempeño. Un ejemplo de esto es este edificio en Bulgaria, que nos tocó participar en el proceso de ingeniería de valor, además del diseño por desempeño, que tenía una particularidad en su altura, que se ve aquí en las plantas, se ven 2 plantas, el piso 25 y el piso 26, con la reducción de la circulación vertical, que tenía una modificación abrupta en altura, y nuestro aporte o nuestra colaboración fue modificar los núcleos, o sea, de toda la que se ve en la configuración inicial, pasar a reducir estos muros cortos, por ejemplo, y tener un núcleo más eficiente y con menos elementos, y con una transición más suave, ¿no? Eso es un ejemplo de ingeniería de valor. El diseño por desempeño es un análisis más avanzado que los que actualmente se realizan, como lo es el análisis modal espectral o el análisis estático para edificios más sencillos, que apunta a un análisis más profundo, un análisis no lineal de las estructuras, y que es menos prescriptivo que los códigos de diseño vigentes, que apuntan o que tienen como núcleo el análisis modal espectral, ¿ya? Está enfocado al desempeño y tiene la ventaja de, en algunos países, en que las normas no están lo suficientemente bien calibradas. Estas normas permiten salidas o hacer excepciones a los requisitos de códigos específicos y utilizar el diseño por desempeño como una verificación de la estructura. ¿Ya? Eso pasa en Ecuador y en México. Está la exigencia para edificios altos o desde cierta altura de incluir un diseño por desempeño. En la consultoría BIM, que es principalmente consolidar las distintas especialidades que participan en un proyecto a través de la modelación 3D principalmente, de todas las especialidades con el fin de consolidarlas y ver cómo aportan o cómo afectan a las distintas especialidades, en particular la estructura, que es algo que siempre nos toca ver. El servicio I+D, hoy por hoy estamos en el desarrollo de incorporar barras 3D en nuestros modelos tridimensionales, que proporciona detalles bastante precisos de las armaduras de refuerzo. Este es un proyecto colaborativo que se hizo con distintas y de investigación, en el cual se está promoviendo la impresión 3D de estructuras de concreto a escala 1:1, con el fin de industrializar la construcción, y pensando en el alto déficit de vivienda que hoy por hoy hay en Chile. Y el carbono incorporado, que es buscar identificar dónde hay un alto impacto ambiental en cierta zona de la estructura, para ser un poco más consciente con el medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí en el proyecto de La Paz, de Bolivia, el Green Tower? Nuestro alcance fue el peer review. Entonces, un poco en qué consiste el peer review: es revisar el diseño previo a la construcción del proyecto,
revisar criterios de diseño, códigos pertinentes y algún estándar adicional que quiera agregarle al nivel de desempeño el propietario. También se revisan detalladamente los análisis, los cálculos. Generalmente se hace la comparación con el proyecto desarrollado por el ingeniero local, que en este caso es la oficina de Trujillo, y realizando análisis independientes, de tal manera de enfrentarlos, de alguna forma compararlos, converger y revisar. Es más o menos el orden. ¿Cuáles son? Vamos a mostrar rápidamente los proyectos destacados que hemos desarrollado en estos 45 años. Y bueno, están los proyectos por su nombre, las oficinas de arquitectura. Esto es principalmente lo que hemos desarrollado afuera, con las superficies las superficies en metros cuadrados de tales proyectos, los usos y el servicio que hemos prestado. ¿Ya? Desde el peer review, retrofit, el diseño completo, el diseño por desempeño, etc. Siendo el más emblemático para nosotros, la Torre Costanera, que tiene 300 metros, está ubicada en Santiago, donde desarrollamos el diseño de estructura completo hace ya algunos años, y que recibió el premio por el Council of Tall Buildings como uno de los 50 edificios más influyentes, 50 edificios más altos dentro de los 50 años. El edificio Telefónica es un edificio en Santiago, también en el centro de Santiago, que a mí me gusta bastante porque estos rombos que se ven por fuera es una estructura metálica y permite que en la planta, que si esto debe medir unos 30 metros por 10 metros, no tiene ninguna columna en el interior. En toda esta zona donde se ven, está todo apoyado por la fachada y en dos grandes núcleos que van por el perímetro. A mí me gusta bastante. Es una estructuración bien atípica, no exenta de complicaciones, claramente. Este es el proyecto que les mostramos en un comienzo, donde aparte del peer review, se hizo un diseño por desempeño, el proyecto en Bulgaria. Tuvimos la suerte de participar en varios proyectos en Quito, Ecuador, siempre con el mismo desarrollador. Y nuestro alcance en este caso en particular fue el peer review, el performance-based design, que tiene la particularidad este proyecto de tener una doble altura a mitad de altura, con una gran piscina en el centro. Tiene 25 pisos sobre cota cero, y una superficie de 25.000 metros cuadrados. Otro proyecto que desarrollamos es el proyecto Estructura, es el proyecto ICON, de los arquitectos Jar Kingle, del grupo PIC. Y tiene 100 metros de altura y un diseño de fachada de hormigón bastante especial, singular. Que aquí se ve el render, que ya alcanzó su altura, ya está completada, pero esto es para mostrarles un poco la etapa constructiva. Otro, en el mismo entorno del Parque La Carolina, para los que conocen Quito, es este edificio, el Corner Tower, tiene una altura de 100 metros, y la particularidad que tiene es que en superficie es bastante pequeño para la altura que tiene, son 16.000 metros cuadrados, y presenta unas irregularidades explícitas o a la vista en la fachada. Tiene un diseño bastante irregular, pero la gran complejidad que tiene el proyecto, aparte de su irregularidad en fachada, es la pequeña planta, que abajo tiene que ser compatible con las circulaciones vehiculares y estacionamiento. ¿Ya? Entonces, es bastante irregular y complejo. Creo que ha sido uno de los más complejos que hemos visto. Y en el que hicimos el diseño de estructura completo, además del diseño por desempeño. Y este también es otro proyecto, son 4 proyectos, y este también es de Jar Kingle, que está actualmente en construcción. Esta foto debe ser de la semana pasada.
y que tiene la particularidad de ser unos bloques apilados, unos volúmenes apilados, con unas grandes aberturas interiores y jardines que conectan ambos volúmenes a distintas alturas. Está en construcción y también hicimos el diseño de estructura. Este es un proyecto acá en Santiago. La particularidad que tiene es la materialidad, que está una estructura mixta o de materialidad mixta en madera y en hormigón, del desarrollado arquitectónicamente, o el concepto arquitectónico por la oficina de Foster Partners. Y aquí algunos proyectos que desarrollamos en Abu Dhabi, cuyo servicio fue el diseño de las losas potenciadas y un value engineering en esta misma. Son proyectos bien voluminosos, de 90.000 metros cuadrados, de 350.000 en Abu Dhabi, en el proyecto Al-Sain en Abu Dhabi también, otros 300.000 metros cuadrados. Y esto ya acercándonos un poco al continente, o volviendo al continente. Es un proyecto que no se ha construido, está en una fase de diseño. Y es un centro comercial con 2 torres de oficinas y 1 de hotel en Lima, Perú. Y aquí ya aterrizando a Bolivia, actualmente también para los mismos desarrolladores del proyecto Green Tower de La Paz, también está hecho en Santa Cruz, son 2 torres de 120 metros de altura, donde estamos haciendo un servicio similar, el peer review y el value engineering, la ingeniería de valor, para el proyecto con el ingeniero local, que es Eduardo Suárez. Y finalmente, el proyecto que nos reúne, que es el proyecto de Green Tower La Paz. Más adelante vamos a ver más específico, ¿ya? Y dado todo la muestra que hemos hecho de proyectos desarrollados, proyectos destacados, la experiencia que hemos buscado en el proyecto Green Tower, y lo que queremos un poco mostrar es el concepto y lo que hay detrás de un diseño de estructuras. ¿Ya? Nosotros diferenciamos 2 etapas principales. La primera etapa es un diseño conceptual, donde se define el sistema estructural y se definen también las estrategias para que el proyecto funcione normativamente o sísmicamente en nuestro caso, ¿ya? Aquí es donde se vuelca toda la experiencia del especialista y se incorporan las prácticas de construcción locales. Hay una segunda etapa, que es el desarrollo del diseño, ¿ya? Donde está el análisis, el diseño y el detallamiento, y que consiste principalmente en seguir procedimientos normativos y el cumplimiento normativo, ¿ya? Personalmente, creo que la etapa más importante es la etapa 1, y es donde se juega el desempeño y el concepto que se ha ido incorporando más, que la resiliencia de la estructura. Es por eso que el diseño conceptual es muchas veces más importante, donde se juega el gran desempeño o el buen desempeño de la estructura. Pasa más por acá, por la etapa 1, que por las etapas o cuán profundos sean los análisis que hagamos, ¿no? Respecto a las discusiones de materialidad, el acero concreto, bueno, ningún material es mejor que otro. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, y lo adecuado está en aprovechar las fortalezas de uno y minimizar las debilidades de los otros. Esto es un poco una evolución del uso de distintos materiales en los edificios, 100 edificios más altos del mundo, reportado por el Council of Tall Buildings. Desde 1930 al 2017 se ve que el acero ha ido bajando como estructura principal, como material estructural principal. El concreto ha ido ganando terreno y la materialidad compuesta, ¿ya? Un ejemplo de materialidad compuesta es una losa por ejemplo, un sistema de estructura vertical en hormigón o concreto y una losa de piso, el sistema de piso con un empilado metálico, por ejemplo. Es un sistema compuesto que se ve que
es lo que más se ha utilizado como material, y esa es la tendencia, ¿ya? En los 100 edificios más altos del mundo. Este es justamente el ejemplo que les mencionaba, de un sistema de piso con columnas por el perímetro y un envigado metálico con una placa colaborante. Respecto a los sistemas de carga laterales, estos son los sistemas típicos ya para tipologías muy altas. Nosotros principalmente nos concentramos en estas tres primeras. Y este es un más americano o más tradicional, que son marcos rígidos. Después se ven que esos marcos rígidos están siendo, está mezclado con muros de corte, después sistemas de outrigger y así en altura. Y los sistemas de carga verticales que transfieren simplemente las cargas hacia las fundaciones, que son muchas veces columnas y o muros de corte, ¿no? ¿Cuál es la práctica chilena? Es interesante ver que nuestra configuración típica de edificios residenciales son edificios de muros, ¿ya? Con un sistema de piso que es una losa maciza, con luces de 5 a 8 metros, que es lo que significan espesores de aproximadamente 14 a 18 centímetros. Las losas se apoyan en los muros de corte y en vigas perimetrales principalmente, que generalmente son invertidas. Y el sistema de cargas verticales coincide con el sistema de cargas laterales, que son los muros de corte de hormigón armado. Otra tipología de estructura es la que nos ha tocado más ver fuera de nuestro país, que son estas estructuras tipo oficina, le llamamos nosotros, que nosotros usamos las oficinas, que son plantas libres, con columnas por el perímetro y un núcleo por las circulaciones verticales de escaleras y ascensores. Que acá en Chile, al menos, el sistema de piso es una losa maciza post-tensada, de hormigón armado por lo general, con luces de 8 a 10 metros, que significan espesores del orden de 17 a 20 centímetros. Y las losas estas se apoyan en los muros de corte, y generalmente van por el interior, y vigas descolgadas o vigas normales por el perímetro, formando pórticos con las columnas. ¿Ya? Acá los sistemas de cargas verticales y laterales son más mixtos, y que dependiendo del tamaño del núcleo, puede ser un edificio completamente de núcleos o de muros, y dependiendo de su longitud, puede que sean de pórticos resistentes a fricción por el perímetro. ¿Ya? Algunas tipologías típicas, este es un edificio habitacional de 47 pisos acá en Santiago, de muros. Este también es un edificio de 30 pisos, también de muros. Este es un edificio de oficina, que se ve un núcleo de muros de hormigón, columnas por el perímetro, y vigas por el perímetro, y unas vigas secundarias que son para reducir tamaños de espesores de losa, principalmente. Estas ya son las tipologías de oficina, que privilegian la planta libre. Y esta también. Como les venía mostrando, la característica principal de los edificios chilenos son una alta densidad de muros en ambas direcciones. Por ejemplo, este edificio tiene esta planta, donde aquí están destacados en color rojo los muros en una dirección y los muros en otra dirección. ¿Qué aportan este tipo de estructuración? Aporta redundancia, que tiene la ventaja de dar más seguridad a los elementos. Desventajas principalmente no tiene. ¿Ya? La gran densidad de muros, ¿en qué favorecen? Favorecen que son elementos con menores tensiones, pero sí con más aceleración, porque los hacen más rígidos. Y los muros compuestos, o de formas ya no individuales, como los muros que pueden ver acá abajo, sino que son muros en forma T, que tienen comportamientos más frágiles, por lo tanto son más complejos, y hay que analizarlos de manera especial. Algunos índices
de la densidad de muros, por ejemplo, de cómo ha ido bajando. Este es un estudio que se hizo que compara el área de muros, el área en planta de muros del primer piso o el nivel de trancamiento o la base, como la llaman, versus el área total de losas que soporta, ya donde se ve que hasta cierto año, hasta el año 80, justo el quiebre con el terremoto que nosotros tenemos cada 25 años, el terremoto del 85, donde había una alta densidad de muros y cómo se ve cómo ha ido bajando, ¿ya? Principalmente gracias a la incorporación de tecnología y aquí ya lecciones aprendidas. Otro índice en donde hemos plasmado una base de datos de casi 3.000 edificios en Chile, es la relación entre las alturas y su periodo fisurado, ¿ya? Y una clasificación arbitraria, pero que permite separar o conceptualizar edificios flexibles, edificios de una rigidez más o menos normal y edificios muy rígidos, ¿ya? Y se ve cómo están concentrados principalmente en la zona de rigidez normal. ¿Ya? Este es un estudio que hizo Thomas Gendelman y otros, y donde nosotros incorporamos nuestros edificios diseñados posteriormente al 2010, de cómo están concentrados en estos parámetros. ¿Ya? Otra característica que se puede a través de este índice es el nivel de desempeño, de cómo relacionar esa rigidez lateral con la deriva de techo. La deriva de techo es el desplazamiento del último nivel dividido en la altura, ¿ya? Entonces, ¿dónde están los distintos tipos de estructuras y el nivel de desempeño que se busca? ¿Ya? Las normas están diseñadas para esto, para la protección a la vida. Y otros niveles de desempeño son dejarlo operacional o completamente operacional después de un sismo de alta magnitud. ¿Ya? Se ve cómo están concentrados, todos bajo el nivel de desempeño operacional principalmente, y como un edificio rígido, como es el desplazarse hacia la izquierda en este sentido, ayuda principalmente a reducir la deriva de techo y por consecuencia a disminuir el daño en el contenido. El contexto en Sudamérica, cómo están los edificios altos en la costa oeste. Esta es una estadística también sacada del Council of Tall Buildings y procesada por nosotros, donde muestran los edificios más altos de Sudamérica y en la zona oeste. Y aquí se ve el Green Tower La Paz, ¿ya? Con sus 150 metros. Y aquí se destacan otros que también son proyectos que hemos visto, los rojos principalmente, gran parte los hemos visto nosotros también. Realmente llegamos después de toda esta, yo quería hacer toda esta introducción para mostrar los aspectos principales en una estructura y en una estructura especial como lo viene a ser el Green Tower La Paz, ¿ya? ¿Quiénes son los participantes? Bueno, la compañía de inversión Conversa, el mandante en este caso, el arquitecto Gustavo Delian, el ingeniero local que desarrolló el proyecto, que es Miguel Trujillo, nosotros con nuestro servicio del peer review, la mecánica de suelos que o la geotecnia, fue desarrollada por José Fernando Caballero y a la que se le hizo también un peer review por la oficina de Russell Lukasovich, RIB, y una oficina chilena también, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, yo creo que ya muchos lo conocen, donde se ven la zona de estacionamiento, una zona comercial común en las primeras plantas, un bloque de niveles de oficinas, un departamento en sus niveles superiores y arriba áreas sociales de skybar y restaurante. Algunos números gruesos que sirven para conocer del proyecto. Una inversión de $50 millones, una superficie de 50 mil metros cuadrados, una altura de 150 metros. La construcción comenzó en 2017 y terminó hace poco, con la inauguración en marzo del 2022.
Se usaron 21.000 metros cúbicos de hormigón y un acero, una cantidad de 3.250 toneladas de acero de refuerzo. ¿Cómo es? Bueno, en los estacionamientos, en la zona de estacionamiento, los subterráneos, se ve la proyección del edificio más una placa o una zona adicional que permite más estacionamientos y las circulaciones. Una planta de oficina con un núcleo de hormigón, similar a la tipología de oficinas que habíamos mostrado inicialmente, y columnas por el perímetro y otras columnas por el interior. ¿Ya? Cuando el uso del edificio corresponde a los departamentos, es básicamente la misma estructura, solo se recorta un poco el núcleo en los niveles superiores. El sistema de piso que se eligió, bueno, aquí Miguel Trujillo, que es el ingeniero local, estudió dos alternativas. Una que es la losa aligerada postensada, con abacos o capiteles en torno a las columnas y en el centro. Y otra con losa maciza, vigas descolgadas por el interior para reducir los paños. Y se compararon estas dos alternativas en cuanto a deformaciones. ¿Ya? La losa aligerada tiene más altura, por lo tanto es más liviana y tiene un mejor comportamiento de deformaciones que la losa postensada. Tiene cierta complejidad el alineamiento sobre la losa postensada, pero también es cierto que esto permite un nivel parejo de encofrado, a diferencia de esto que requeriría el uso de encofrados especiales en las zonas de vigas descolgadas o vigas normales. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Bueno, que como les comentaba, un poco menor las deformaciones. El consumo de materiales era levemente menor de la losa aligerada respecto a la losa maciza, y les presentaba un método constructivo con el que estaban más familiarizados o más simple. ¿Ya? Por lo tanto, se optó por la losa aligerada, que es lo que se ve aquí en la imagen. El sistema de cargas verticales. Este era el anteproyecto inicial, en el cual se ven las 26 columnas en una planta típica de niveles superiores, espaciadas del orden de 6 metros, 6 metros 15, y en el otro sentido también del orden de 6 metros. Nuestro aporte acá fue, bueno, distanciemos más las columnas y aumentémosle el tamaño, ¿ya? Con la consiguiente ganancia en el espacio interior. Tiene una planta más libre y más flexible, y mejorando las zonas de circulaciones abajo y de estacionamiento. El sistema de cargas laterales, vamos a ver un poco más adelante, que se trata es un sistema mixto, dependiendo de la dirección que estemos analizando. Tiene un núcleo vertical, las columnas perimetrales y pórticos que se forman naturalmente en el perímetro. ¿Cuáles fueron los criterios de diseño sísmico que acordamos con Miguel? Considerar un 25% de la carga viva como masa sísmica. El coeficiente de importancia es un edificio de oficinas, de departamentos, no requiere alguna protección adicional sobre las estándar. Incorporar torsión accidental. Esto es algo que hay distintas formas de incorporarla. Una es desplazar el centro de masa un 5%, un 5% de la dimensión del edificio en la dirección perpendicular al sismo. Un corte mínimo. Incorporarle un corte sísmico mínimo. Esta es la expresión que usamos en Chile y que hemos visto en varios códigos de diseño, ya sea en Perú, en Quito, en Ecuador, y que en este caso, dada la sismicidad de La Paz,
llega a un coeficiente del 1,7 a un 2% del peso sísmico, como corte mínimo. Limitar la deformación entre pisos para la demanda elástica al 1% o al 10 por mil. Esta es una de las lecciones que incorporamos nosotros después del terremoto del 2010, que es limitar la compresión o la carga axial en los muros. Nosotros la limitamos a 0,35, ¿ya? Pero es un número cercano a eso, y es 0,4 veces la resistencia del hormigón por el área del hormigón, ¿sí? Ya sea en sus muros compuestos o en muros individuales. Y el espectro de diseño de la norma boliviana de diseño sísmico del 2006. ¿Ya? Espectro de diseño. Se incorporó el viento solo para ver su efecto, pero posteriormente vamos a ver que no controla el diseño, pero sí lo puede controlar para el diseño de los elementos de fachada, por el muro cortina. Y las cargas gravitacionales consideradas, tanto en los departamentos se consideran 250 para efectos por concepto de tabiquería, y aquí es un poco la diferencia entre los edificios habitacionales de la práctica chilena versus lo que nos toca ver en el resto de Sudamérica, que los compartimentos o las divisiones entre departamentos las hacen de tabiquería, mampostería, y les da un gran peso, ¿ya? En el edificio oficina, estas son las cargas, y las cargas vigas normativas en función del uso que se le da a la distinta zona. Los materiales, bueno, el acero de refuerzo, un ASTM de grado 60, son los 4,2 toneladas centímetro cuadrado, 420 megapascales. Los hormigones que se usaron son losas y vigas, principalmente resistencias de 350 kilos por centímetro cuadrado, y en losas en las zonas de escape y en fondos de tanque un hormigón más bajo. Y el módulo de elasticidad para el diseño, el considerado según el ASAI 38. El análisis estructural se hizo con el software ETAPS 2016. Este es el modelo, y con sus modos principales de vibrar. Así que es un edificio bastante flexible, con un periodo con inercias brutas de 5,4 segundos, y en la dirección X con 2,8 segundos, aproximadamente la mitad uno del otro, ¿ya? Que es más o menos esperable, dada la longitud de muros que se veían en sentido horizontal versus la esbeltez que tenía el edificio en el sentido corto. Algunos datos respecto al análisis estructural. Nosotros diferenciamos dos niveles: la base como el nivel de fundación, y el nivel de trancamiento, que le llamamos, que es donde cambia abruptamente la rigidez lateral del edificio, dado que en los subterráneos está rodeado por un cajón de muros perimetrales. Entonces tenemos los números para esta zona. Entonces, la zona de trancamiento es un peso propio del orden de 50.000 toneladas, 8.000 toneladas en carga viva, lo que lleva un peso sísmico de 52.000 toneladas, y un área sobre el detenimiento de 31.000 y fracción metro cuadrado. Similares números, mayores obviamente, se ven a nivel de la base. Y lo interesante es este indicador, el peso sobre la superficie. En Chile, por ejemplo, en los edificios habitacionales o residenciales con densidad de muros, y con alta densidad de muros, este valor es del orden de 0,9 a 1,1 toneladas por metro cuadrado. Y en los edificios tipo oficinas o plantas libres andan de este orden, 1,4, 1,6 la práctica chilena. Por lo tanto, son edificios más pesados en términos de peso sísmico, pero también más flexibles, ¿eh? Lo que diferencia un poco el comportamiento. Aquí un poco demostrar que el viento no es un parámetro de diseño, no controla el diseño de la estructura global.
en separado las solicitaciones de corte y de momento que inducen tanto el viento como el sismo. ¿Ya? Se ve claramente que para ambas direcciones los cortes sísmicos son del orden de 4 o 5 veces el del viento, ¿ya? Y el volcán también. Bueno, en la dirección Y, claramente el viento es mayor, por tener una mayor superficie por donde actúa, pero siempre por debajo del sismo considerado, ¿ya? Con el espectro considerado y con las condiciones de corte mínimo que están por sobre el corte mínimo, porque en el caso del sismo, los cortes, ya sea en el nivel de trancamiento o en el nivel de la base, andan del orden 2 a un 2,5%. Y para compararlo con el viento, que es del orden de un 0,4 a un 1%, ¿ya? Prácticamente la mitad o 4 veces, ¿ya? ¿Cómo se distribuyen las cargas en el nivel de trancamiento? O sea, nosotros nos paramos en este nivel y vemos el nivel de cargas, ya sea verticales o laterales, y la participación que tiene tanto el sistema de columnas como el sistema de núcleos, ¿ya? En este caso, las cargas gravitacionales se distribuyen de forma, parece cocinado el número, pero es real, del orden del 50% de las cargas verticales viaja a través de las columnas hacia la fundación y el otro 50% por el núcleo o por los muros de circulación vertical. Frente a cargas laterales o cargas sísmicas, la participación de cada uno va a depender del tamaño del núcleo, ¿ya? Cuando uno analiza en la dirección horizontal, esta sección en términos de inercia presenta mucho más inercia y mucho más área de corte que en el sentido vertical, lo que se ve reflejado en que las cargas sísmicas se distribuyen en el núcleo en un 92% para la acción horizontal en X versus un 8% de las columnas, no así en el caso del sentido vertical, en que se observan del orden de 1/3 a 2/3, de 1/3 a 2/3. ¿Ya? 2/3 se dan por el núcleo, pero tiene una alta participación en estos marcos perimetrales y esta viga se coloca acá. Las derivas entre pisos, nosotros las limitamos y las normas también lo limitan para el 1%, mal no me acuerdo, o el 10 por mil. Acá se muestran para el sismo en dirección X las derivas o deformaciones entre pisos para el sismo directo, que vendría siendo esta curva, y para el sismo indirecto, para el caso de un sismo aplicado a la dirección X. Lo que se muestra aquí es la curva interior, o más cercana al cero, es la deformación del centro de masa, versus la deformación la deformación máxima del piso. ¿Ya? Como este es un edificio más o menos simétrico en ambas direcciones, o relativamente simétrico, las deformaciones o las derivadas entre pisos de cada uno de los puntos que conforman el piso son similares, ¿ya? En el caso de la aplicación del sismo en sentido vertical o transversal a la planta, claramente la deformación en Y entre pisos es mucho mayor que la deformación en X para sismo directo, y tiene una componente indirecta también, pero siempre por debajo del 10 por mil o del 1%, que fue lo que está definido como para controlar la deformación. En Chile, una forma de controlar la torsión es limitando la deformación máxima, punto. ¿Ya? Si volvemos al gráfico anterior, está la deformación del centro de masa y la deformación máxima de un punto. Entonces se relaciona acá, no a estos niveles, pero en la deformación del masa más cierto valor, cualquier punto debe estar dentro de esta banda. ¿Ya? Con eso se controla la torsión. Otras normativas la castigan, ¿ya? Si existe la irregularidad de la torsión, castiga el R de reducción de diseño, por ejemplo.
Eso en cuanto al análisis global. ¿Ya? Si recuerdan, el número del peso sísmico era del orden de 1,5 toneladas por metro cuadrado. Si uno hace el ejercicio simple de tomar esa carga, multiplicarla por la superficie del proyecto, por los 50.000 metros cuadrados, y dividirla en la gran losa de fundación que cuenta el proyecto, que es de 25 por 50 metros, va a llegar a un número en que la tensión es del orden de 77,5 kilos por centímetro cuadrado. En este caso, claro, se concentra más porque el núcleo trae una concentración de carga adicional en una superficie pequeña, donde llegamos a los 9,1 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál era, para este proyecto, o qué nos indicaba la mecánica de suelo inicial? Cuando digo inicial, son las prospecciones que se hacen a nivel superficial, sondajes del orden de 30 metros, y el respectivo análisis de los parámetros geotécnicos de los resultados de esas prospecciones. ¿Ya? Considerar que la cota de fundación es del orden de los 20-25 metros, mal no me acuerdo, y la prospección desde cota cero hacia abajo eran de 30 metros, por lo tanto quedaba un 5 metros bajo el nivel de fundación prospectados o estudiados. Entonces, ¿qué nos arrojaba ese informe? Nos arrojaba una tensión admisible, que era casi el volumen desplazado para los 20 metros, de 3,5 casi kilos por centímetro cuadrado, mucho menores que la solicitante, que eran del orden de los 9,1 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, frente a esto, ¿qué opciones hay? Si uno hace el cálculo simple, como mencionaba antes, de tomar el peso por metro cuadrado y distribuirlo en esta superficie, va a llegar, no vas a poder bajar de los 7 y algo kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Lo que inevitablemente lleva una opción es hacer un diseño de fundación profunda, ya sea pilotes, por ejemplo, pilotear toda esta, llevar a un suelo mejor. Pero claro, no teníamos el estudio hasta abajo, ¿ya? Que es lo que debiera considerar estos proyectos que escapan un poco al estándar de lo que se hace generalmente. Y lo otro fue el camino que se escogió, que fue hacer ensayos in situ, una vez hecha la excavación masiva, y ya hacer las prospecciones no a cota cero, sino que inmediatamente en el sitio de fundación. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Se hicieron 2 nuevos sondajes, se hicieron 3 ensayos de corte directo a gran escala. Esto es distinto al ensayo que se hace en el laboratorio, donde se usó una viga de reacción, una placa de carga a distintas tensiones y una carga horizontal aplicada. ¿Ya? Otro ensayo que se hizo fue la placa de carga, una placa de carga de 80 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Por la grava. ¿Ya? Como las recomendaciones siempre van en el tamaño de la placa de carga en función del diámetro o del mayor diámetro del agregado, o en este caso de la grava. Entonces se hizo un ensayo de placa de carga. Entonces todos estos ensayos, aparte de los respectivos hechos en el laboratorio para el suelo de fundación, derivaron en que se obtuvo una mejor condición de capacidad admisible para el suelo, llegando a los 12 kilos por centímetro cuadrado, con lo que se satisface la tensión solicitante de 9. Entonces, además permitió que se redujeran las zapatas individuales, que estaban diseñadas para 3,5 kilos por centímetro cuadrado, cuando la capacidad admisible son 12. ¿Ya? Es una reducción a un tercio de la superficie. ¿Ya? No deja de ser considerable. Este es el sistema de fundación, ya como para ir cerrando, que eran vigas de fundación con una gran losa de espesor 120 centímetros,
Este es ya con la parrilla de la losa, la parrilla inferior, con sus vigas y los arranques de las columnas. Y finalmente, este es el listado de planos del proyecto. ¿Ya? Se fijan ahí, los planos que revisamos fueron 200 planos y los que detalló la oficina de Miguel Trujillo son 200 planos. Para los 55.000 son de un orden de 250 planos por metro cuadrado. Y eso sería la presentación. Aquí están los agradecimientos, principalmente a nuestro equipo y al equipo de Miguel y Daniel Trujillo, a René Sánchez también y a Gabriel Quintero por parte del cliente, y a quienes contactamos y colaboraron en el proyecto para el gran estudio que se hizo, que es poco frecuente, de ensayar el suelo una vez alcanzado el nivel de fundación, que permitió asegurar la capacidad del suelo y en el fondo entregar más seguridad al proyecto. Como comentarios finales, lo que acababa de mencionar, ¿ya? Es cómo proyectos importantes también requieren estudios importantes, como lo fue este estudio de suelo, o también el acuerdo o los acuerdos de criterios mínimos de diseño, que están por sobre los estándares normativos y que van principalmente en el producto que quiere entregar el cliente a quienes adquieran sus propiedades o sus oficinas, lo que sea. ¿En qué estamos nosotros? ¿O en qué está el mundo de la ingeniería actualmente? Se están explorando nuevas cosas por el lado de... Uno era la madera, se está incorporando como material importante, dada la sustentabilidad o la protección del medio ambiente que debemos hacer. La industrialización de la construcción, ese es otro aspecto importante en el cual se está avanzando. Y finalmente, con el mismo cliente, nosotros al menos seguimos en Santa Cruz un proceso similar al de Green Tower, La Paz, con un poco menor de altura, pero con más volumen de construcción. Así que nada más que darle las gracias por la oportunidad, por mostrarle lo que hacemos y lo que hicimos para este proyecto. Gracias. Bueno, buenas noches, estimados participantes. No sé, podemos pasar, yo creo, a la ronda de preguntas. Nicolás, quisiera, por favor, que lo pueden hacer de manera oral. Pueden activar su micrófono y hacer las preguntas correspondientes, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches, si es posible participar. Sí, adelante, ingeniero, por favor, adelante con la consulta. Bueno, acabo de ver de que se utilizó, según se indica, el espectro del año 2006. Yo soy el ingeniero Rolando Grandi, soy el autor de la norma boliviana de diseño sísmico del año 2006. Sí, pero después ya hemos generado el manual de diseño sísmico el 2015, después la guía boliviana del 2018 y hace poco la guía ya oficial del 2020. ¿Por qué no se utilizó un instrumento, una norma un poco más actualizada? ¿Por qué la del 2006? Es una pregunta. La segunda es que el espectro que se ve en pantalla no corresponde al 2006. No sé de dónde salió ese espectro, no es el del 2006. Sí, y que nos aclare un poquito eso. Y complementando, ¿cuál fue el factor R que se utilizó? Gracias. Voy a partir por la segunda. El factor R considerado es de 2. Dado el detallamiento, 2.
2, ya. 2. ¿Ya? El espectro, si bien toma el original del 2006, tiene ciertas limitantes. Se ve una componente horizontal al final que dado el periodo del edificio lo fija por sobre lo que el espectro del 2006 considera. ¿Ya? ¿Y por qué no se utilizó el de 2018-2020? 2018 principalmente porque el proyecto se desarrolló en el 2017. ¿Ya? 2017, ya. Sí, y el 2015 creo que está el manual de diseño sísmico, que también de cierta forma se incorporó. ¿Ya? El objetivo de la presentación es mostrar no acabadamente qué fue lo que se utilizó, sino que las guías que se utilizaron en conjunto con el conocimiento y el aporte local de la oficina y de Miguel Trujillo. Ya, gracias. Bueno, bien. Aló, Mientras, 2 preguntas. Buenas noches, ingeniero Nicolás. Hola, buenas noches. Respecto al diseño, por lo visto han usado un espectro. Significa que hicieron un análisis estático no lineal, tengo entendido. No, Y si nos puede comentar, algo respecto a la protección sísmica. El edificio no tiene protección sísmica, ¿sí? El sistema de protección sísmica no lo tiene. Se hizo un análisis modal espectral como el 95% de los análisis que hacemos. Y no fue necesario, o sea, como les comenté, inicialmente se veía algo que permite comparar el comportamiento de un edificio en una zona de alta sismicidad versus una zona de sismicidad baja. Está directamente relacionado, o uno podría relacionarlo directamente con el corte mínimo. Como les mostré en este caso, aplicando ni siquiera el espectro, sino que los parámetros de aceleraciones o de sismicidad de La Paz es que llegaba a un corte sísmico mínimo del orden de 1,7 a 2%. En Chile, el mínimo en la zona de más baja sismicidad de Chile es del orden de 5 a 5,5% del peso sísmico. Entonces, comparativamente con un edificio de alta sismicidad, en una zona de alta sismicidad, estamos diseñando del orden de la mitad es una especie de la mitad de la sismicidad, considera. ¿No? Entonces, el edificio se comporta bien como está, tiene un desempeño adecuado en deformaciones, que es lo que controla el daño finalmente de una estructura. Y lo que no hacía necesario porque tenía una estructura suficiente para no requerir sistemas adicionales de disipación sísmica. La disipación sísmica viene dada enteramente por el detallamiento y el tipo de estructura elegida. Pero, ingeniero, la sismicidad de La Paz está catalogada como intermedia, o sea, quiero decir, aproximadamente amplitud en aceleración, estamos hablando de un 25% de gravedad, 25-30, tengo entendido. Es que en Bolivia prácticamente nuestra información sísmica tiene mucha duda. No tenemos una red en todo el país, entonces, pero estamos manejando lo que vota el Observatorio de San Calixto. Y por lo que vi, aproximadamente la sismicidad es intermedia. Estamos hablando, como digo, un 25% de la gravedad. Sí, puede ser. De todas maneras, el corte de diseño representa el doble de esa sismicidad mínima que te estaba comentando. ¿No? Para el diseño usaron el ACI, tengo entendido, ¿no? Para el detallamiento. Para el diseño. Para el detallamiento de ¿qué norma usaron para el diseño? ¿Ah? Para el diseño, ¿qué norma usaron? La norma boliviana, el
la norma boliviana de diseño sísmico, el manual de diseño sísmico boliviano del 2015, en la 6318 para el detallamiento y el diseño de las losas potenciadas o losetas potenciadas, y para los muros especiales, que vendrían siendo el núcleo, que es el núcleo y el sistema resistente principal de la estructura a cargas laterales. Buenas noches. ¿Usted recuerda cuánto es la aceleración máxima del espectro que se usó? No recuerdo los detalles. El objetivo de la presentación es no ir tanto al detalle de los números, sino que ir más a los procesos y lo que significa un proyecto de la envergadura o de la altura que es el edificio más alto de La Paz. Mal no me acuerdo del 01, el PGA de la norma. 0,1 veces el 10% de la aceleración de la gravedad. Gracias. Perdón, por ventura, ¿su consultora alguna vez ha utilizado el método Time History en alguno de los proyectos? El método de análisis del Time History es el uso de registros, desde registros Acelerogramas, obviamente, utiliza acelerogramas. ¿Sí? Eso lo usamos principalmente en los análisis que hacemos con el PBD, con Performance by Design o diseño por desempeño, que se usa para verificar un diseño preliminar, un diseño inicial basado en la forma de proceder en esos casos. El Time History o el uso de registros, ya sea sintéticos, es para, en la práctica, se usan para verificar lo que sale de un análisis modal al aplicar los códigos de diseño vigentes en el lugar donde se desarrolla el proyecto. ¿Nunca han utilizado para diseño ya directamente para la parte de utilizar el Time History? Bueno, para el diseño global de la estructura, el Time History es una herramienta para verificar, nada, porque no es práctico. ¿Cuál es la deficiencia, básicamente? El Time History son registros y aceleraciones y solicitaciones en el tiempo, a diferencia de un espectro de aceleraciones. ¿Ya? Entonces, en la práctica, obtener resultados requiere de procesar mucha más información de lo que se hace con un análisis modal espectral. ¿Ya? Por eso, el uso del Time History o de registros está más relacionado para verificar la estructura. Bueno, por lo menos en la comunidad científica dicen que es el exacto. ¿Por qué? ¿Por qué llaman exacto directamente el Time History? Buenas noches, por favor, podríamos terminar, es decir, ingeniero, disculpe, podríamos pasar a que se pregunte a otro participante, por favor, para que sea más democrático, ¿no? Ya he hecho bastantes preguntas, le ruego, por favor, no sé si hay otro participante que podría hacer preguntas en base tal vez a lo que es a la presentación, no tanto el detalle técnico, porque es un proyecto muy amplio, sino podemos ir en base a lo que es el proceso del proyecto, es decir, cómo se ha englobado con el tema BIM, tal vez incluso con el proceso constructivo. Por favor, si hay otras preguntas, gracias. Buenas noches, ingeniero Nicolás. Buenas noches. Tengo una duda, me quedó una consulta, me quedó una duda con respecto a un coeficiente de importancia que usted había mencionado que usó en el diseño del proyecto. Más que nada acá en Ecuador, si bien es cierto que como es para el tema de oficina o departamento, más del 1, el coeficiente se mantiene en 1, ¿no? Pero si bien recuerdo, el edificio estaba en la parte de abajo, tenía el diseño de un estacionamiento.
Entonces, bueno, más que nada en Ecuador sería el coeficiente para 1.5. Entonces, mi duda ahí sería, de cierta manera, ¿no afectó eso en el diseño? ¿Funcionó normalmente? ¿Cómo fue el comportamiento de la estructura? Esa es mi duda. La categoría de importancia o ese factor de importancia depende del uso principalmente y del contenido. ¿Ya? Cada norma o cada país lo regula de forma distinta en función de su demanda o de la demanda que define en su respectiva norma. ¿Ya? En el caso, al menos de lo que aparece aquí en la norma de diseño boliviana o el manual de diseño boliviano, lo que haya, y en el caso de nosotros, particularmente en la norma chilena, los factores de importancia, el estándar es 1 y 1,2 se le asigna a cuando hay principalmente gran aglomeración de personas o un contenido muy importante o de que se requiere proteger luego de una acción sísmica, ¿ya? Que es requerir la completa operación de infraestructura. Y eso principalmente está destinado a hospitales, a cuarteles de policía o a quienes deben seguir funcionando inmediatamente después de un sismo. Entonces, el coeficiente de importancia es una herramienta para aumentar la demanda simplemente y darle vía aumento de la demanda un mejor desempeño. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, Nicolás. Bueno, yo tengo una pregunta. Hablaste en tu presentación del nivel de trancamiento, ¿verdad? Donde cambiaba drásticamente la rigidez de la estructura. Quería preguntarte, en el modelado, algunas normas, bueno, indican que no se puede tomar la interacción sobre la estructura porque es un análisis no lineal, ¿verdad? Y el análisis modal espectral es un análisis lineal. Entonces, ¿cómo encaras el tema del modelamiento de los muros de sótano? Me pareció ver, tal vez en tus animaciones, creo que estaba desde el nivel de trancamiento, los modos de vibrar, porque creo que no vi el conjunto del modelo de los sótanos. No sé si nos puedes hablar un poco más de ese tema del cómo se encara el tema de los muros de sótano y todo lo que está debajo del suelo, ¿no? Por favor. Sí, claro. El modelo de análisis que se utiliza no considera el confinamiento del suelo para esta caja de muros perimetrales, ¿no? Cambia abruptamente la rigidez y es por eso que se debe vibrar principalmente la estructura mucho más flexible que desde el nivel de trancamiento hacia arriba que hacia abajo. Abajo es un elemento completamente rígido que no se modela confinado o la práctica no considera esa modelación. Hay casos en que a veces es necesario incorporarlo, ¿ya? Pero no es la práctica común ni habitual. Los muros en que aportan el muro perimetral es principalmente en tomar el corte que se transfiere a través de la losa de trancamiento, pero no así la flexión. La flexión continúa por el núcleo hacia abajo, por la proyección del edificio llegando a su fundación, ¿ya? Pero el corte o fuerza lateral es la que se transmite a los muros perimetrales y es este bloque del subterráneo el que le cambia la rigidez lateral al edificio, ¿no? Pero no el aporte es a través de rigidez, pero no a través de un confinamiento de considerar el suelo como parte de restricción lateral del edificio. Ya se considera modelado hasta abajo. O sea que entonces en el modelo no participan los muros perimetrales directamente desde el nivel de trancamientos, es lo que se hace el modelo. No. Nosotros lo hacemos completo. Nos ha tocado ver como práctica que algunos modelan desde el nivel de trancamiento hacia arriba, ¿ya? Lo que puede parecer menos conservador que considerar la estructura real que hay hacia abajo, sobre todo en los esfuerzos que llegan a las fundaciones y el cómo se transmite este corte que viaja a través del núcleo y que se abre un poco en los muros perimetrales. Pero sí lo modelamos hasta abajo.
si consideramos ese aporte, pero solo como la rigidez. Gracias. Ingeniero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero Nicolás? Bien, bien. Bueno, consultarle lo siguiente. Con seguridad que es el edificio más alto aquí en Bolivia, seguramente ha tenido bastantes problemas. Una curiosidad simplemente, ingeniero, con respecto al análisis estructural, cuando se hace edificaciones de gran altura, por ejemplo, hay un concepto que se ha investigado, ¿no? Se está investigando, que es el análisis estructural con respecto a la secuencia de construcción. Quería saber si ustedes han hecho ese tipo de análisis, siguiendo la secuencia de construcción, o es un análisis directo. La secuencia de construcción es algo que incorporan algunos software y que nosotros también lo usamos, pero principalmente en esta tipología de estructura, en edificios de oficina. ¿Por qué? Porque numéricamente se genera un efecto de que el núcleo tiene una gran rigidez axial debido a que tiene gran área, ¿ya? La deformación axial es directamente proporcional al área del elemento, versus las columnas, que son elementos de menor área, que están concentrados en el electrón. Entonces, lo que algunos software permiten es incorporar la deformación axial unitaria piso a piso, que es lo que se le llama secuencia constructiva, ¿ya? Es para evitar un efecto que se llama el efecto de alas caídas, que algunos lo denominan, en que el núcleo de muros en este tipo de edificaciones desciende mucho menos que el perímetro o que las columnas del perímetro. Entonces, la losa tiende a colgarse numéricamente del núcleo, lo que no es real porque uno va nivelando a la medida que va construyendo a nivel de piso, ¿no? Entonces, esa es una forma de incorporar la secuencia constructiva que algunos software incorporan. Y en un modelo de elementos finitos se pierde porque es distinto analizar la estructura, cómo se va cargando piso a piso, a cargarla de una vez y por completo. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta, ingeniero. Disculpe, ¿se utilizó alguna normativa BIM tanto para la parte estructural como para la parte arquitectónica? Perdón, no sé si te cortó, si se te cortó o no escuché completa la pregunta. Ahora, ¿Me podría repetir, por favor? ¿Me puede escuchar? Sí, ahí sí. Hola. ¿Aló? Yo escucho. Ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí, se te escucha, adelante. Hola. Hola, yo escucho. Ya, ingeniero, buenas noches. Mi consulta era, ¿se utilizó alguna normativa BIM tanto para la parte estructural como para la parte arquitectónica? Gracias. ¿Normativa BIM? No alcanzo a escuchar bien. Sí, creo que dice normativa BIM, B larga y M es la nueva metodología que se está usando, ¿verdad? Creo que en tu presentación también algo, Nicolás, mencionaste del tema BIM. Sí, eso es un servicio aparte, que está separado un poco de la estructura, y en lo que interviene en la estructura es en cómo interactúan las distintas especialidades, ya sea con la estructura o con la definición de la arquitectura, con las instalaciones. Y la tendencia últimamente es aprovechar las capacidades de modelación e incorporar todos estos elementos, que es otro de los servicios que nosotros ofrecemos, por eso lo conocemos, y que es modelar cada una de las instalaciones, ya sea sanitarias, eléctricas, clima, pero como normativa existen
las formas de modelarlo y los niveles de desarrollo en el modelamiento, y últimamente ha sido requisito para algunos de los proyectos, pero más como iniciativa de querer incorporar un estándar BIM, ¿ya? Pero el BIM está enfocado en la coordinación y no tanto así al diseño, ¿ya? Es más un levantamiento de los distintos proyectos y las distintas especialidades y tratar de resolverlas en sus colisiones que podrían producirse y evitarlas en una etapa temprana, y no así cuando uno está construyendo y se da cuenta que tiene planos de especialidades por un lado y especialidades distintas que chocan entre ellas. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Ingeniero, quisiera consultarle, he escuchado que usted mencionó que el estudio preliminar de la capacidad admisible del suelo era del orden de 3.5 y que ya cuando estaban realizadas las excavaciones a nivel de fundación, con los ensayos, bueno, podríamos decir más precisos, alcanzó creo que 12 kilogramos por centímetro. Quisiera saber qué se debe semejante variación. Bueno, si hubiéramos diseñado con los valores iniciales, significaría bastante dinero, ¿no? Eso es mi consulta. Okay. El suelo es el mismo. Lo que cambia es la forma de calcular los parámetros o la información que se tiene para calcularlo, ¿ya? Claramente, cuando estás a cota cero, sin la excavación masiva, hacer una prospección es más conservador, o uno tiende a entregar valores más conservadores que cuando ensayas el suelo propiamente tal a su nivel de fundación, ¿ya? Esas tensiones de 3,5 kilos, yo te aseguro que la gran mayoría de los proyectos que se hacen funcionan, ¿ya? Por lo tanto, la comparación entre hacer los estudios in situ y el consumo, el costo que te generan las fundaciones por diseñarlas con una tensión menor, más conservadora, puede que se meten o que no marque gran diferencia, ¿ya? Por eso eso está enfocado, o lo que se hizo es para un proyecto especial, es un estudio especial, ¿ya? Son pocos los proyectos que se prospectan ya a nivel de fundación, a nivel de sello de fundación, a no ser que haya mucha incertidumbre respecto a lo que hay, pero no es una práctica común, pero que se hizo para un proyecto especial como es este. Este es un proyecto que escapa a la mediana o a la media de los proyectos que se realizan, ya sea en Bolivia, sea donde sea. Son proyectos de grandes dimensiones que requieren estudios de grandes dimensiones, proporcionales al proyecto que están haciendo. Gracias. Bien. Buenas noches. Antes de continuar, por respeto al tiempo de Nicolás, quisiera que por favor, no sé, Nicolás, quería preguntarte si podemos hacer un par de preguntas más. ¿Estás dispuesto a unas 2 más o 3? No sé, depende de tu tiempo. Y de todas maneras, al iniciar la presentación, nos dijiste que se pueden hacer consultas vía correo electrónico, tal vez las personas que están interesadas. Creo que en la pantalla está el correo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Nicolás, o ya es tiempo suficiente para tal vez terminar la conferencia? Sí, no sé si hay alguna pregunta distinta. Varias preguntas se enfocan en el análisis. Pero yo traté de enfocar la presentación o mostrar que hay el desempeño del edificio se juega en otra etapa, en etapas de cuando uno estructura el edificio, cuando uno lo concibe o define cuál va a ser el sistema resistente, ¿no? Si tienen preguntas más técnicas, como las ha habido, yo preferiría que las hicieran por correo, y si tienen consultas
más generales, si es que las hay, o si es que quedan, veamos un par, si no, podemos dejarlo hasta ahí. Sí. Yo, bueno, justamente quería preguntarte eso, un poco me tenía duda. Hubo la opción tal vez de hacer de acero el edificio, porque bueno, acá en Bolivia sí se hicieron justamente en La Paz, en los edificios de la Asamblea Constituyente y de la Casa del Pueblo, bueno, se los hicieron de acero, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si alguna vez hacerlo con acero y tal vez por qué necesariamente en el diseño o en la etapa constructiva se inclinaron más por el hormigón, tal vez por tema económico, por tema técnico, o no sé si eso nos puedes comentar para finalizar la El acero es poco común visto como estructura sismo resistente para edificios de gran altura, al menos los que nos toca ver nosotros. Bueno, nuestros edificios principalmente son de muros, como lo que mostramos un poco, y el acero, claro, puede ser utilizado, pero más como sistema mixto, pensaría yo, porque requiere, o sea, el acero es un material, el sistema resistente, el que mejor comportamiento tiene son los muros, que te entregan la rigidez necesaria para cargas laterales, y el acero podría usarse como elementos, pero solo como elementos de carga vertical, ¿no? Cuando tú quieres hacer el edificio completo de acero, tu sistema lateral debe ser también de acero, si es que así lo decides. Pero en nuestra experiencia es bien poco práctico, en el sentido de que o haces marcos o pórticos de acero con uniones de momento que son bastante más caras, o haces un sistema arriostrado que te quita la ventaja de tener los marcos, ¿no? Porque eliminas requieres hacerlos mucho más regulares y impides el paso entre arrastramientos. Entonces, como sistema lateral, el acero para edificios de gran altura no es ventajoso respecto a un pórtico o un marco de hormigón. Entonces, es por eso que un poco mostrábamos cómo ha ido evolucionando el uso del acero, y que en el caso de edificios de altura, si bien se usa el acero, pero se privilegia más que nada para sistemas de piso o sistema vertical, pero no es común ver edificios cuyo sistema lateral, su sistema resistente lateral, sea enteramente de acero. ¿Ya? El más eficiente es el hormigón. Ya, gracias, Nicolás. Bueno, entonces, una vez más, agradecer a los participantes por su tiempo, por la asistencia. A ti, Nicolás, felicité, una excelente presentación. Gracias por la presentación, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para compartir todas estas experiencias de lo que ha sido una obra muy importante en Bolivia, ¿no? Y que también ahora mismo actualmente se están haciendo otras, tu empresa, René Lagos, ingenieros, están haciendo proyectos en Santa Cruz y ya también se han hecho proyectos en Santa Cruz, unas clínicas, y también ahora se están haciendo con los mismos propietarios de Green Tower, allá otro tipo de infraestructura. Entonces, bueno, seguramente ya nos estaremos comunicando tal vez cuando se puedan tal vez terminar ya o inaugurar esos edificios. De todas maneras, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Chuquisaca, de Bolivia, quiero darte las gracias a nombre de mi directorio, y bueno, será hasta en otra ocasión. Tienes acá las puertas abiertas para poder compartir en el futuro tal vez otro tipo de conferencia. Estamos abiertos, y muchas gracias, Nicolás, y bueno, te deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la participación, que veo que tuvo buena acogida. Así que nada más que agradecerles la oportunidad que nos dan, y ojalá nos encontremos con algunos de tus colegas en algún otro
otro proyecto. Nosotros encantados de participar y aportar en lo que podamos aportar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Participantes. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el tiempo.